Buena gente, terminó la primera fecha de esta Champions League, grandes partidos. Vamos a estar analizando todo lo que dejó esta primera jornada y sobre todo, bueno, haciendo énfasis en los partidos más entretenidos y en los equipos más importantes. ¿Cómo viste esta primera fecha? Sí, la Champions que arrancó con todo. La Premier le está costando arrancar, hubo bastantes partidos que aburridos en estas primeras fechas. La Champions, la verdad que tuvo un arranque impresionante, partidazos, muchísimos goles, y creo que los máximos candidatos estuvieron, te diría que todos a la altura. Casi todos ganaron para empezar de los equipos importantes. Sí, y los partidos que fueron entre dos equipos importantes fueron entretenidos y no hubo uno que pase por encima al otro, quizás. ¿Te amigaste con el formato? Me está costando. Me gustaba, era más ordenado el otro formato. Yo sigo prefiriendo el formato anterior, la verdad. Sí, es más complicado de seguirlo, pero bueno, yo creo que tiene partidos más entretenidos. Vos decías que no, pero para mí este No, formato te da más cantidad de grandes partidos. para mí lo que te da es más variedad, porque en el otro formato también había partidos entre grandes equipos, claro. Generalmente cuando había dos grandes equipos en un grupo clasificaban los dos. Creo que sí te da más variedad, porque no te enfrentás con nadie dos veces, pero más cantidad, yo creo que si te pones a repasar, no. Bien. Bueno, vamos a arrancar con, para mí, no el mejor partido, pero sí el más entretenido, sobre todo el segundo tiempo. Estaba Sí, hablando del Juve 4, Dortmund 4. sí. Un segundo tiempo descontrol total. El tema también acá es que hubo goles fuera de contexto, golazos impresionantes que hizo que el resultado sea o que haya tantos goles. Pero, a ver, a mí la verdad que no me convenció la actuación de ninguno de los dos equipos. Dortmund que es increíble el partido que se le escapa, increíble lo apático que es el Dortmund, increíble cómo no sabe administrar los momentos de ventaja. Este equipo que tenía el partido ganado y en 2 minutos se lo empató solo, le tiraron dos centritos y le empataron el partido. Jugadores que a veces no sabés si tienen ganas de jugar o no. Benzebaini que hace el gol de penal, pero después la pelota que pierde en el gol del 3-4 de la Juventus es increíble. Brandt que entró con una paja. Brandt entró menos ganas de jugar, Brandt. Guirassy el 9 tuvo un partido muy malo también. Y Juventus que ganó 4-3 contra el Inter. En este partido vuelve a hacer 4 goles, pero colectivamente no me convenció en ninguno de los dos partidos. La verdad que hay que decirlo, por el lado de Juventus, este partido lo empató Blajovic solo. Gildi ya había jugado bárbaro, hizo un golazo, otro más, porque viene prendido fuego Gildi, y una muy buena asistencia, pero Blajovic, 2 goles y la asistencia impresionante, un gran centro por lo mal defendido que estuvo por el Dortmund para empatar el partido sobre la hora. Muy mal Di Gregorio, el arquero de Juventus, muy mal. Miró la pelota en todos los goles, se comió el de Couto, se lo comió seguro. Y el de Mecha me parece que podría haber hecho algo más también. Y Powell, a pesar de haber recibido 4 goles, yo creo que fue uno de los mejores arqueros de la fecha, porque sacó una pelota bárbara a Thuram en el primer tiempo y una bárbara a Gillis en el segundo. Pero bueno, en general creo que termina siendo un empate justo. Sí, comparto un empate justo, pero bueno, obviamente el Dortmund se va con un sabor amarguísimo. Hubiesen sido 3 puntazos a Carlos en esta primera fecha. Eh, y bueno, y se lo empatan con nada. ¿Cómo lo ves a la Juventus? Bueno, y al Dortmund, aprovechamos para hablar de ambos. Para lo que se viene, no sé si sabes, por ahí te estoy matando con la pregunta, ¿cuál es el siguiente partido que tiene cada uno? Pero más en general también, ¿cómo los ves en Sí, esta fase de grupos? mira, no me acuerdo del siguiente partido, sí me acuerdo que los dos tenían un fixture bastante accesible. Creo que el Dortmund, si ganaba este partido, ya se podía posicionar como un candidato al top 8, porque en la previa creo que por cómo venía no lo era. Y este empate yo creo que lo vuelve a bajar, aunque en la previa quizás era un punto que el Dortmund firmaba. Por el lado, yo la verdad que los veo los dos terminando entre el puesto 9 y el 16. Los veo los dos para estar en esa zona, quizás para meterse en un octavo de Champions, como máximo cuartos, pero no son ninguno de los dos candidatos. Quería decir también que el penal que le cobran al Dortmund para mí no es. Para mí es mano de apoyo ese penal. Pero bueno. Comparto totalmente. Y bueno, y Blajovic
que hizo un partidazo. Más adelante vamos a estar hablando del 11 de la fecha, no lo dijimos. Y bueno, va a haber algún que otro jugador de este gran partido. Sí, Blajovic que entró, que no jugó de titular, que le había pasado las dos primeras fechas, hizo goles entrando contra el Inter, fue titular y no jugó bien, y ahora volvió a ser suplente y entró bárbaro. Exactamente. Bien, bueno, tu equipo que ganó 3-2 en Anfield, Liverpool 3, Atlético de Madrid 2. Bueno, podemos decir que el Liverpool ganó bien y mereció ganar o sigue sin conformarte. Por primera vez en toda la temporada, el Liverpool gana merecidamente contra un mediocre equipo que se encontró con el empate, la realidad, 2 goles de 2 jugadas aparte. Y bueno, Salah, que decíamos, en esta segunda temporada había arrancado muy mal. Bueno, quizás este fue su mejor partido en los últimos meses, no solo en este inicio de segunda temporada. Sí, correcto. El Liverpool, la verdad, en el tramo inicial lo pasó por arriba el Atlético de Madrid, sacó 2 goles de ventaja. Algo te comentaba en el postpartido de River Palmeiras, que hizo algo similar a lo que hizo el Palmeiras, 2 goles de ventaja y se dio el dominio. Replegó bastante, que era una imagen que inesperada en la previa, pero bueno, se entendía por el contexto del partido. Tuvo un rato largo de dominio el Atlético de Madrid, que dentro de todo ahí el partido fue parejo, quizás siempre teniendo más situaciones de gol el Liverpool. Y bueno, llega el descuento en esa última jugada del primer tiempo y después en el segundo tiempo la verdad que el Atlético de Madrid no generó prácticamente nada y parecía que estaba al caer el tercero Liverpool de contra. Bueno, tuvo situaciones de gol clarísimas el Liverpool para liquidar el partido e increíblemente después Llorente termina empatando el partido como aquella Champions 19-20 con 2 goles de Llorente en Anfield, se repite la historia, no se puede creer, no se puede creer lo de Llorente en esa cancha. Y después, bueno, el Liverpool vuelve a reaccionar después del 2-2 y también la verdad que se lo lleva por delante en el tramo final. Daba la sensación de que cuando el Liverpool aceleraba, lo pasaba por arriba. Que el tramo de dominio que tuvo el Atlético de Madrid fue porque el Liverpool decidió replegar. Pero después tuvo puntos individuales muy altos. El equipo local jugó muy bien Van Dijk, jugó muy bien Gravenberch, con un rol distinto, porque hizo más de organizador Szoboszlai en este partido y Gravenberch jugó más suelto, se movió muy bien entre líneas, sobre todo en el primer tiempo. Salah, que como decías vos, tuvo el mejor partido de los últimos meses, no solamente de la temporada. Y jugó bien Wirtz, algo que también lo venía necesitando el Liverpool. Y muy bien Isaac, un gran debut de Isaac. Quizás no con tantas intervenciones, pero cuando tocaba la pelota te das cuenta que es un delantero de otra jerarquía. El que estuvo flojo fue Gakpo, muy flojo Gakpo. Y después con los laterales creo que también fue algo deficiente. Y mal con Ate, que después la última jugada del partido, bueno, Llorente que ya había hecho 2 goles, le pide un centro impresionante a Sorloth, que lo sobra con Ate y lo podría haber empatado nuevamente el Atlético de Madrid. Pero Liverpool la verdad que fue claramente superior. Mereció ganar por una diferencia mayor. Pero como se está dando esta temporada, el Liverpool gana sobre la hora. Sí, lo gana por jerarquía, esa es la realidad. Porque lo sobró el partido, o bajó un cambio, pensó que le alcanzaba, se lo terminan empatando, y así como se puso en ventaja rápidamente por jerarquía, también lo termina ganando en el último minuto, que es espectacular lo que hace Van Dijk. Porque no recuerdo quién lo estaba marcando, creo que Lenormand. Lenormand. Y como antes de cabecear, lo mueve así, un toquecito, para alejarlo y la pone con un guante. Que, bueno, muy contento de la derrota del Cholo Simeone, esa imagen fantástica al final, peleándose con un hincha. Me hizo así, me hizo así, me hizo así, anda a llorar el vestuario. No, 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 en eso no estoy de acuerdo. Pero, ¿sabés qué? Durante el partido, en un momento le dije a mi viejo que vio un rato el partido conmigo, está al caer el gol de Van Dijk de cabeza, porque lo habían perdido varias veces, los centros de Wirtz estaban siendo perfectos, entonces se veía venir. Bueno, salió Wirtz, el centro lo terminó tirando Szoboszlai, pero se veía venir. Rendimientos en Atlético de Madrid, los dos marcadores centrales muy mal, muy mal. Lenglet que sale en la foto de los dos primeros goles, Lenormand que sale en la foto del siguiente. Está bien, ¿qué querés? Con Lenglet de titular, ¿qué querés? Javi Galán tuvo un primer tiempo complicado con Salah y jugó muy mal Pablo Barrio, muy mal, perdió muchas pelotas con el equipo totalmente abierto, muchos errores de ese jugador que me parece que es de lo mejor que tiene el Atlético. Yo sé algo que jamás voy a entender,
lo del hincha lo de los hinchas del Atlético de Madrid con Simeone. Jamás lo voy a entender. La plata que invirtió el Atlético de Madrid de la mano con Simeone. No, pero No, ahí estás equivocado. no Ahí estoy estás equivocado. equivocado, Ahí boludo. No estás estoy equivocado. equivocado. No invirtió plata. Es más, lo normal es que no invierta Tiró plata el Atlético de Madrid. plata. Tiró plata a la basura. Bueno, pero a ver, en este mercado de pases, En por este eso no. yo. No, en este mercado de pases gastó como 100 millones de euros, pero lo normal es que no venía gastando el Atlético de Madrid durante un montón de años. Entonces ahí está el tema. Y Simeone fue lo mismo que Klopp para el Liverpool. Reconstruyó el club, lo posicionó en un lugar distinto. Y ni hablar de todo lo que ganó. Entonces, está bien que Simeone es uno de los máximos ídolos del club. Ahora que las últimas temporadas no están siendo buenas, no le encuentra la vuelta, y que para mí debería irse, que es un ciclo cumplido, sí, pero no deja de ser uno de los máximos ídolos del Atlético. Bien merecido. Hijo de puta. Pero bueno, para mí, con la inversión que hizo el Atlético de Madrid desde que llegó el Cholo Simeone, muy. En los últimos años, sobre todo, muy flojo. Muy flojo, muy flojo, muy flojo. Nunca estuvo a la altura. Eh, Pasamos al próximo partido. Madrid, ¿para qué está el Atleti? Y más o menos lo mismo que Juventus y Dortmund, te diría. El No tema sé. con el Atlético es que el calendario que tiene en Champions es complicado. Es de los más difíciles que hay. Entonces, eso le pongo la vara un poco más baja por ese aspecto. No lo veo para pelear por el top 8 porque está mal el equipo y porque tiene rivales complicados. Después sí, debería meterse, por lo menos en octavo de Champions, debería meterse. Y ahí ya depende mucho el rival con el que jugás, porque el año pasado el Atlético salió quinto en la fase de Liga y jugó en octavo de final con Real Madrid. Entonces, y ahí en esa serie claramente no tenía la responsabilidad de pasar el Atlético, por más de que fue superior. Bueno, es una llave que pierde por culpa de Simeone. Bueno, vos lo ves así, yo lo veo que gracias a Simeone el Atlético lo superó en los dos partidos al Real Madrid. Y que cuando tuvo que apretar el acelerador, Bueno, después es fútbol, puede ser superior y quedar afuera. está bien. Pero cuando tuvo para matarlo, se metió atrás. Contra un Real Madrid horrible. Podría haber ido a buscarlo un poco más, sí, pero también con Real Madrid. Real Madrid horrible, sí, pero te expones a las contras, que si lo dejas correr la cancha, Vinicius Mbappé, se vio en una jugada en el partido de vuelta de esa serie, en una jugada que lo dejaste correr Mbappé, te generó el penal. Los cagones no hacen historia. Por eso nunca hizo historia Simeone. No, sí, su Próximo historia, sí, partido. estás equivocado. Próximo partido. Real Madrid-Marsella. Real Madrid 2, Marsella 1. Partidazo, ¿eh? Partidazo absoluto. Este fue el que yo vi en vivo, que estaba al mismo tiempo que el Juve Dortmund. ¿O no? Sí. Yo vi en vivo Juventus Dortmund. Eh, lo que me había enterado es que el Real Madrid había ganado con un penal que no era. Después vi el partido, lo vi completo y no me esperaba que fuese algo tan escandaloso. O sea, de este club puedo esperar cualquier cosa, pero algo tan escandaloso no, me pareció demasiado. Sí, para mí no fue penal tampoco. No fue penal tampoco. Pero más allá de eso, que es lo más importante al final, porque termina dándole la victoria al Real Madrid, fue un buen partido para verlo de afuera, de ambos, porque el Marsella no se le achicó, le jugó de igual a igual. En los primeros minutos, sobre todo, fue muy de ida y vuelta. Greenwood y Wea, creo que es el estadounidense. Sí, sí, que jugaba en Juventus y en el Lille Jugaba en antes, sí, Juventus. buen jugador. Buen jugador. Bueno, entre ellos dos hicieron un desastre en la defensa del Real Madrid, que, bueno, tienen un problema ahí que tendrá que solucionar Xavi Alonso con el tema de la defensa, porque se lesionó Rudiger también, Sí, y Alexander Arnold. Alexander Arnold. Entonces, bueno, tampoco hay tantas variantes. Eh, No, jugó, jugó Militao, dale. jugó Militao y lo termina ganando con ese gol de penal que para mí no era. Para mí jugó bien Mastantuono, más allá de que erró un gol que para muchos era empujar la pelota. Yo creo que no le había quedado tan cómoda por el perfil y por Para la cómo zurda estaba. encima. Le quedó para. Sí, bueno, pero era para un derecho esa definición, porque le queda el efecto de la pelota a favor del arquero. Quizás lo que Sí, tenía que hacer era enganchar y patear, pero
Para No, ¿cómo empujarla no le enganchar? había quedado. Bueno, está Si, bien, si, si un jugador del Real Madrid no puede hacer ese gol, tenemos que cerrar todo, ya está. no le había quedado para el perfil. Un derecho le quedaba para empujarla, pero a un zurdo Vas no. vos, vas vos y lo haces ese gol también, dejate de joder. Jugó bien Mastantuono, sí, jugó muy bien, O pero bien. ese erró un gol hecho. Ese gol estaba hecho. A ver, lo tenés que hacer porque sos jugador del Real Madrid. Yo lo que digo es que no era tan fácil. No es que Que tenía te- que empujar la pelota. ¿Lo tenía que ¿Cómo, hacer? cómo, Sí. cómo querés que te quede? Más fácil que eso, es difícil, más fácil que eso. No, parece por la foto, pero no. Yo banco los insultos que recibiste en Twitter. ¿Eh? Banco los insultos que recibiste en Twitter, estoy de acuerdo. Está bien. Bueno, eh, ¿cómo lo viste el partido? Sí, vos decías el Marsella le jugó de igual a igual. Creo que fue un equipo atacando y uno defendiendo. O sea, sí, le jugó de igual a igual, pero dando muchísimas ventajas y en muchos momentos quedando totalmente partido. Y una cantidad de errores defensivos, de errores en salida, errores conceptuales, errores técnicos de los mediocampistas centrales, que bueno, cuando Kondogbia para empezar hizo el penal. Hoybier, que ya en la primera jugada del partido lo asiste a Mbappé. Medina, que me parece que fue lejos el peor jugador de la cancha. Valerdi, que intercaló buenas con malas. Pavard, que también tuvo algún error. Me parece que dio demasiadas ventajas el Marsella. Después, los de arriba, sí, peligrosísimos. Greenwood me encanta, siempre me encantó Greenwood. Y Wea fue el mejor jugador del Marsella. Pero colectivamente, bueno, me pareció un equipo poco trabajado. Me esperaba más de un equipo de Servi, que es un técnico que me gusta mucho. Y después el Real Madrid hizo, bueno, generó muchísimas situaciones de gol. Iba a decir es un buen partido, no sé si es un buen partido. Generó muchas situaciones de gol, pero creo que en gran medida fue por lo que digo yo, errores defensivos y errores individuales del Marsella. Recuperó muchas pelotas en campo rival también, pero si te la regalan, está bien, está presionando más arriba el Real Madrid y quizás el Madrid de Ancelotti no hubiese tenido tantas recuperaciones en campo rival como el Real Madrid de Xabi Alonso en este partido, pero el rival ayudó muchísimo. Sí, yo igualmente hubiese, si fuese hincha del Real Madrid, no me hubiese ido convencido con el rendimiento del equipo, porque la realidad es que Courtois, sin que lo hayan cagado a tiros, fue una de las figuras del Real Madrid y sacó algunas buenas pelotas. Después, me parece que Rodrigo termina jugando un buen partido, los minutos que lo hizo, que es muy peligroso en ataque. Y después, bueno, para mí donde más se va a tener que enfocar es en la defensa, porque da Sí, muchas ventajas el Real Madrid y encima tiene pocas variantes. sí, me gustó el partido de Tchouaméni, me parece que hizo un partido correcto, y no me gustó Arda Güler, que se nota que a Xabi Alonso le gusta mucho, a mí también me gusta mucho Arda Güler porque lo pone, la verdad, casi siempre cuando veníamos una temporada en la que había jugado poco, e incluso los está poniendo a los dos juntos con Mastantuono, que era algo que no sabía si iba a pasar, porque me parece que tienen características dentro de todo similares. Pero, pero sí, los principales problemas estuvieron con los rendimientos en defensa del Real Madrid. Y después, por el lado del Marsella, Rulli sacó mucho, pero el segundo penal le dobla la mano. Para mí es uno de los pocos. Es difícil tener responsabilidad en un penal, pero para mí en ese tiene responsabilidad el arquero, porque estuvo muy mal pateado el segundo penal de Mbappé. Sí tuvo responsabilidad en muchas pérdidas que tuvo con los pies o muchas fallas ahí. Pero bueno, ganó el Real Madrid con un gol polémico, pero bueno, en el Bernabéu Polémico no, con un choreo más que como habitual en la historia de ese club. Bien, pasamos al próximo partido. Newcastle 1, Barcelona 2. Y acá, bueno, un primer tiempo que le había costado al Barcelona. Quizás lo mejor había sido Rashford, pero con poco, porque Trippier le había ganado todos los duelos Mm. hasta el segundo tiempo. Eh, y me parece que era un partido difícil porque quizás el Barcelona debía ganar, pero un empate no estaba mal visto. Y lo mismo para el Newcastle. Tenía la obligación de ganar por ser local, pero un empate también era un buen resultado. Sí, sí. Yo lo hubiese firmado más por el lado del Barcelona que por el del Newcastle, el empate en la previa.
El mejor fue Joan García. El primer tiempo, el que sostuvo el 0-0 fue Joan García. El Newcastle que lo superó claramente. Al Barcelona, el tema este de jugar con la línea tan adelantada, bueno, contra un equipo que te aprovecha tan bien los espacios como Newcastle, y además que es tan intenso, que eso también lo suele penalizar un poco quizás a ciertos equipos cuando tienen que jugar competiciones europeas y están acostumbrados a jugar a otro ritmo en su liga local. Y el Newcastle lo superó en intensidad al Barcelona y creo que principalmente los tres del medio del Newcastle se los comieron a los tres del Barcelona. De Jong que no está para jugar estos partidos, para mí no tiene el ritmo para jugar estos partidos. Fermín que hizo un partido muy flojo Fermín. Y los tres del Newcastle que son muy intensos y además tienen buen pie los tres. Y me gustaron mucho el partido, principalmente de Tonali y Bruno Guimaraes, te diría que también, pero Wellington hizo una actuación correcta también. A ver, el Newcastle hizo un buen partido, le faltó hacer el gol. Le faltó Sí, hacer el gol. Joan García lo salvó en varias oportunidades y después en una jugada aislada termina llegando el 1-0 y el 2-0 al Barcelona y se termina llevando 3 puntos valiosísimos, pero que no mereció. sí, no mereció, estoy de acuerdo, pero el tema es que cuando perdonas tanto, el win por izquierda, el Juan el Leicester, Barnes. Barnes, no puede cerrar tanto. Ya la primera que había estado en offside, que igualmente no valía, pero no puedes perdonar ahí. En la segunda, que por más que es una buena intervención del arquero, de Joan García, eh, son esas jugadas que tenés que hacer los goles. Pero me pareció, no te diría un buen partido del Newcastle, pero sí que en el primer tiempo mereció más. Y después, bueno, con dos jugadas aisladas, un gran centro de Koundé, un gran cabezazo de Rashford y bueno, el segundo gol es de otro partido. Lo termina ganando. Que decíamos, el Manchester United destroza jugadores y bueno, esperemos volver a ver ese Rashford que no me acuerdo ya en qué temporada fue. En la del Mundial, 2022, 2021, Sí, 2022, que exacto. la rompió toda. Sí, bueno, ahí es un caso particular, porque no es que es un jugador que llegó y que el United lo destruyó. Tuvo muy buenos momentos. No pudo tener regularidad en distintas temporadas, pero tuvo en esa temporada y antes había tenido por la 19-20, 18-19, también muy buenos rendimientos Rashford en el Newcastle, en el United. Y en el Newcastle me gustó Elanga, ¿eh? Creo que de los tres de arriba fue el que más me convenció de los tres. Y después algunos problemas hay con Libramento por izquierda, pero en líneas generales, no, el Newcastle fue bueno para mí, fue bueno. Lo superó en largo rato del partido a uno de los mejores equipos del mundo. Es verdad que le faltaba la milla mal. Y para mí no vimos un buen Pedri. ¿Eh? Para los parámetros los que se suele mover Pedri, creo que fue un partido discreto también. Le costó en el medio al Barça. Sí, pero dejó pinceladas que deja siempre Pedri con algunos pases, que ve cosas que otro no. Es Sí, eso medio, sí. es medio Iniesta, es buena la comparación que se hizo desde que empezó a jugar. Mm. No, no estoy descubriendo nada. Te voy a dar equipos, a nombrar equipos y quiero que rápidamente me resumas cómo los viste y cómo los ves para lo que resta de Champions y de fase de grupos. Vamos con Bayern y Chelsea. Hablame de los dos, un poquitito del partido, yo lo vi, pero bueno, para hacerlo más resumido. Sí, el Chelsea creo que arrancó mejor que el Bayern en los dos tiempos, pero durante la mayor parte del partido fue superado con claridad y hasta por momentos bailado por el Bayern. Creo que es una demostración de que el Chelsea no está para estos partidos todavía, que no es una de las potencias europeas. El Bayern es impresionante. Lo bien que circula la pelota ese equipo, lo bien que intercambian posiciones. El partido de Harry es un espectáculo. Kane es el mejor 9 del mundo y tiene todos los registros que se pueden tener, todos tienen. Olise muy bien, Nauri que le ganó muchos duelos a Caicedo, no me gustó el partido de Caicedo en este caso, y un partido más que aprobado para el Bayern. Luis Díaz el más flojo de los de ataque, y el Chelsea el mejor fue Palmer, el mejor fue Palmer por escándalo, te diría, que hizo un gol, que le anularon otro, y rendimientos individuales, lo veníamos comentando en cada análisis de la Premier, siguen mal en el Chelsea. Chalobah hace un gol solo, Cucurella falla en la jugada del penal de Caicedo, que para mí tampoco es. Para mí no es penal, pero es un poco más discutible.
y malo gusto que falla en el otro, el 3-1 del Bayern. Un error grosero también. Entonces, con esos defensores, seguimos diciendo lo mismo, es difícil que el Chelsea pueda tener las máximas aspiraciones posibles. Y para el futuro, Bayern, como siempre, uno de los máximos candidatos a ganar la Champions, uno de los máximos cuatro candidatos que tiene la Champions, que seguramente se meta entre los primeros 8. Y el Chelsea, teniendo un fixture complicado, no, la verdad no lo veo para el top 8. Ah, En este momento lo diría que se queda fuera. del top 8. Del top 8, Ah, del top 8. igualmente mirá que no te van a dar los números porque todos los que te nombro van a la fase previa del top Mira, 8. del top 8, los 8 que yo, al final no hicimos video de predicciones ni nada, pero los que tenía apuntados para terminar ahí, los 8 ganaron. Ok, nómbralos rápido. Bueno, Barça, Real Madrid, Liverpool, Arsenal, City, PSG, Bayern Múnich, Inter. Bien. City. City, muy bien el City, muy bien. Es verdad que jugó prácticamente todo el partido con uno más, pero contra un equipo, para empezar, de Conte, ¿no? Que el aspecto defensivo siempre está muy bien trabajado. Que se te defienda tan atrás durante todo el partido, no es fácil generar situaciones de gol. Y el City generó una barbaridad. Y de forma distinta, jugando por afuera, jugando entre líneas como genera el primer gol. Tirando centro, ganó mucho por arriba también. Tuvo muchas variantes para generar peligro el City, que obviamente que mereció ganar el partido, mereció ganar por más goles el partido. Los dos goles son espectaculares. El primero con una, sí, no, una intervención brillante de Foden y una gran definición de Haaland. Y el segundo, otro muy buen gol de Doku, desequilibrando en el espacio entre lateral y central, como lo hizo contra el United el fin de semana. Y, y después quería decir algo del Napoli. Cuando echan a Di Lorenzo, yo lo primero que pensé es, bueno, lógicamente va a salir De Bruyne, porque es el tipo de jugador que suele salir cuando te quedas con uno menos. Pero tampoco lo quiero matar con el diario del lunes a Conte. Pero si el 9 se queda en cancha y no te va a aguantar una pelota, no tiene sentido que esté, por lo menos De Bruyne, si se queda en cancha, cuando vos tengas la pelota, te va a dar algo más. Lo dejó no hizo nada. Se quedó parado, clavado, sin ganar un duelo durante todo el partido. Bien. Bueno, el City que decís para el top 8, que Sí. parece que empieza a levantar y, ¿por qué no?, a revivir. PSG. Bueno, el PSG lo pasó por arriba al Atalanta. Lo aplastó, le podría haber hecho 8 goles si quería. El PSG que demuestra que sigue siendo uno de los mejores equipos del mundo. En Liga de Francia, la verdad que venía un poco más flojo en este arranque, con partidos parejos, venía ganando todo, pero con desarrollo de partido más parejo. Y el Atalanta, que un planteo suicida, me parece, el técnico, queriendo hacer persecuciones en este partido, que era algo habitual que hacía ya con Gasperini, pero en este partido quedó muy expuesto y el PSG le generó muchísimas situaciones de gol. La verdad que no hubo partido, esperaba algo un poco más digno de Atalanta. Y el PSG, obviamente, entre los 8, hice la predicción, viste, poniendo el resultado en todos los partidos de la fase de liga antes de que se juegue esta primera fecha. Y el PSG, a pesar de tener, te diría que el fixture más complicado de todos, me dio primero del top 8. Bueno, Quizás fui muy optimista, pero muy fuerte este equipo. se viene el bicampeonato entonces. No sé, el Liverpool salió primero el año pasado y perdió en octavos, y el PSG terminó, creo, puesto 16 y terminó Pero tiene saliendo jugadores campeón. que arrugaron. ¿Cómo? Tiene jugadores que arrugaron el Liverpool. Perdiste por penales contra el campeón. Bien, vamos con el 11. ¿Te parece? Vamos con el 11. Al arco. Ya lo elogiamos anteriormente, a Joan García. Alguno puede pedir a Rulli, pero dale, si casi se hace 2 goles solo con los pies, el penal vos decís que no, porque sos del gremio de los arqueros, le doblan la mano ese penal a media altura. Para mí, Joan García podría haber peleado con Cobel, con alguno más de los partidos principales, tampoco que vimos todos, los partidos son un montón, pero Joan García tiene merecido su lugar en el 11. Bien. Número 4 del PSG, Akraf. No como a Crack, Hakimi. Akraf Hakimi. Hakimi. Ah, muy bien. Akraf. Bien. De número 2 del PSG también, el brasileño Marquinhos. El número 6, tuyo, de tu equipo.
Y sí, Virgil. Sí, Virgil, que jugó bien y además termina siendo totalmente determinante con ese gol en el último minuto. Y Marquinhos también, gol y tuvo un gran pase a Nuno Méndez, que no terminó en gol de milagro, pero podría haber sido un gol y asistencia, Marquinhos. Número 3, Número 3 para que no tengo anotado el 11, tengo que ir haciendo el español. Grimaldo. Golazo de tiro libre. Otra vez, el fin de semana hizo 2 de tiro libre. Y ahora uno más. Impresionante la pegada que tiene Grimaldo. De win por derecha, 4-4-2. Yo hubiese puesto a Olise antes que al egipcio, No, pero bueno. no. Salah jugó bárbaro. El mejor Mohamed partido. Salah. Sí, sí, sí. Sí, Bien. además con gol incluido. Lo mismo, podría haber metido varias asistencias si sus compañeros terminaban mejor la jugada. 2 goles se perdió Quitique que podrían haber terminado con asistencia de Salah. Doble 5, doble pivote. Uno el Liverpool, otro el Brujas. Ojo, Del Brujas. sorprendemos ahí. Ahí metimos sorpresa en el equipo. ¿Quiénes son? Gravenberch y Vanaken. Gravenberch y Vanaken. Vanaken que hizo un gol y una asistencia, si no me equivoco, pero también una influencia en el juego impresionante. Me encanta ese jugador. A mí me gusta el Brujas, ¿eh? Me gusta mucho cómo juega. Pasamos al mediocampista por izquierda. Bueno, dos golazos. Dos golazos. El inglés de el Barcelona, Marcus Rashford. Que, bueno, no hablamos cuando dijimos del Barcelona, la ausencia de Lamine Yamal. Rafinha no me Sí, gustó sí. cómo jugó. No, Bueno, no, no, y no. Rashford termina Flojo. solucionando el partido. Flojo Rafinha y flojo Lewandowski. Es que en general Barcelona, la verdad que no, salvo Rashford, no tuvo puntos altos. Y Koundé, si querés. Doble 9, decilos, te los dejo. Harry, Harry como no iba a estar. El mejor no del mundo, Harry Kane, y Vlahovic, que me parece que fue el mejor jugador de la primera fecha de la Champions. Mira, Como decíamos, y se empató el partido solo, Vlahovic. Es un delantero impresionante. A mí me encantó siempre. Que es verdad que en el último tiempo Juventus, bueno, le venía costando, tiene un salario altísimo, entonces Juventus lo quería vender en este mercado de pases, pero a mí me parece que es un delantero de élite Vlahovic. bien, cerramos con el 11 entonces. Me gustó, me gustó. Yo hubiese puesto, pudo haber entrado Trippier de número 4, pudo haber entrado Lisé de número 8, y después me parece que comparto en todo. No me parece que haya algo para cambiar. Sí, 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 coincido. El número 4 sobre todo, Salah tenía que estar sí o sí. El número 4 ahí parejito, con quizás Trippier, Koundé, alguno más. Yildiz se podría haber metido en el 11 y se quedó afuera, pero era en la posición de Rashford. Pero el turco es uno de los mejores jugadores en la actualidad en el fútbol europeo. Comparto Patea de cualquier lado. totalmente. Bueno, terminamos con el análisis de esta primera fecha. Los esperamos en la segunda. Pongan like, comenten, suscríbanse, activen la campanita y pongan quién para ustedes van a ser los 8 que se clasifican primeros y el campeón. Juéguensela. Nos vemos.